Un cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hasta el momento se han presentado 14 videos, 10 de ellos correspondientes a las ecuaciones diferenciales de primer orden, con algunas aplicaciones de este tipo de ecuaciones diferenciales. Y hemos presentado 4 del tema de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. El tema de este momento, corresponde a la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. En muchas de las aplicaciones en ingeniería y ciencias resultan problemas que conducen al planteamiento y solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, fundamentalmente en los sistemas mecánicos de traslación y en los sistemas eléctricos. La idea es hacer una presentación general de este tipo de ecuaciones diferenciales, de sus soluciones y cómo aplicarlas eventualmente o más adelante a la solución de algunos problemas típicos en ingeniería y ciencias. Entonces vamos a empezar por definir lo que es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. De hecho, voy a empezar por el caso más sencillo, ¿no?, que es la ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿sí? Esta ecuación diferencial de segundo orden presenta esta forma general, ¿no? AY' más BY' más CY igual 0. En este caso vamos a decir que la ecuación diferencial es homogénea, porque el término independiente es exactamente igual a 0. Cuando ese término independiente, de acuerdo con lo que vimos en el video número 14, si el término de la derecha es una función de x, o sea, una función de la variable independiente, ya la ecuación diferencial es no homogénea. Pero todo este video de hoy lo vamos a dedicar a la ecuación diferencial homogénea, empezando con la de segundo orden. Resulta que si la variable independiente es x, x es la variable independiente, la solución del problema será una función y de x, donde y es la variable dependiente. A continuación, voy a demostrar que este tipo de ecuaciones diferenciales admite soluciones de tipo exponencial, es decir, soluciones de la forma e a la lambda x. Aquí vale aclarar que algunos textos y algunos autores, y de hecho algunos profesores, utilizan en lugar de lambda e a la rx, ¿sí? Esta notación, por ejemplo, es muy común en los profesores de la Universidad Nacional. O antiguamente también se usaba esta forma, ¿no?, e a la mx, ¿cierto? Todavía algunas instituciones y algunos libros de texto, en lugar de lambda, utilizan r o utilizan m, indiferentemente, pues, de cuál sea el símbolo que se utilice para ese valor propio, que así se va a llamar. La ecuación diferencial admite soluciones de ese tipo. Observen que para que y igual a e a la lambda x sea solución de la ecuación diferencial dada, ¿no?, AY' más BY' más CY igual a 0. Al reemplazar y por e a la lambda x debe dar idénticamente 0. Eso nos conduce a lo siguiente. Bueno, partiendo de que y es e a la lambda x, y' será lambda por e a la lambda x. Es una regla de derivación que el estudiante maneja desde el primer semestre, incluso desde el bachillerato, ¿no? Y la segunda derivada será lambda cuadrado por e a la lambda x. Eso nos conduce, ¿cierto?, al sustituir idénticamente y' y y' en esta ecuación diferencial,
nos va a quedar esta identidad. Bien. Ahora bien, observen que este a lambda 2 más b lambda más c es un polinomio de segundo grado en la variable lambda, o en la variable r, o en la variable m, pues, ¿cierto? Y para que sea idénticamente 0, este coeficiente debe ser exactamente igual a 0. Ese polinomio, L de lambda, se llama polinomio característico de la ecuación diferencial. Y miren que son los coeficientes en su orden, ¿no? A, B y C, los coeficientes de lambda cuadrado, lambda y C. Y ese polinomio tiene dos raíces. Esas dos raíces generalmente se encuentran usando la fórmula del estudiante, ¿no? Que es conocida por ustedes. Pero veamos qué situaciones se pueden presentar. ¿Qué situaciones se pueden presentar en cuanto a las raíces de ese polinomio? Una primera situación que se puede presentar es que el discriminante, recuerden que el discriminante es la cantidad que está dentro del radical, el discriminante. Cuando el discriminante es positivo, las dos raíces del polinomio son reales, y son reales y diferentes, ¿de acuerdo? En este caso, gráficamente, si este es el eje lambda, y aquí escribo el polinomio, lambda cuadrado, a veces lambda cuadrado, más b lambda más c, esa es una parábola. Y el caso que estamos analizando corresponde a que la parábola corta dos veces al eje de abscisas, al eje lambda, pues. Esta sería entonces la primera raíz, lambda 1, y esta sería lambda 2. ¿Sí? En este caso, pues, el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea tiene dos funciones. Una que es e a la lambda 1x y la otra e a la lambda sub 2x. ¿Sí? La otra situación, enseguida más adelante haremos unos ejemplos, desarrollaremos unos ejemplos, ¿cierto? Con cada uno de los tres casos que vamos a presentar. La segunda situación que se puede presentar es que el discriminante sea 0. Entonces, cuando el discriminante es 0, las dos raíces son iguales a menos b sobre 2a. Observen la fórmula, ¿cierto?, del bachiller, ¿no? Si b cuadrado menos 4ac es 0, nos queda que lambda 1 y lambda 2 tienen el mismo valor, menos b sobre 2a. Esa situación corresponde, jóvenes, al caso en que la parábola toca o es tangente, y aquí aparece lambda 1 igual a lambda 2 igual a alfa. Sin demostrarlo, que se puede hacer la demostración, de hecho en los ejercicios que están presentados en el material de estudio de este curso, se puede demostrar que e a la alfa x y x por e a la alfa x conforman un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. En consecuencia, pues, en adelante diremos que si, por ejemplo, las dos raíces, lambda 1 y lambda 2, son iguales, por ejemplo, a menos 3, por poner un ejemplo, el conjunto fundamental de soluciones tendrá e a la menos 3x y x e a la menos 3x. Y en consecuencia la solución complementaria es una combinación lineal de ellas, ¿no? C1 por Y1 más C sub 2 por Y2. La tercera es cuando el discriminante es negativo. O sea, cuando el discriminante es negativo, las dos raíces tienen una parte real que es alfa y una parte imaginaria que es omega. No confundir este símbolo, muchachos, con W. Es la letra griega omega, que es universal, para la representación de la frecuencia de una sinusoide. En este caso, también puede demostrarse que el conjunto fundamental de soluciones, voy a hacer caso omiso a esto porque esta es como, digamos, la demostración de por qué resulta que el conjunto fundamental de soluciones, a partir de la fórmula de la identidad de Euler,
se puede demostrar que el conjunto fundamental de soluciones tiene una exponencial por coseno. Recuerden que alfa es la parte real de la raíz y omega la parte imaginaria. Entonces, sin entrar en la deducción, ¿no?, se puede demostrar que el conjunto fundamental de soluciones tendrá una exponencial coseno y una exponencial seno. La exponencial es alfa, la parte real de las raíces, y la frecuencia de la onda coseno y seno es omega, que es la parte imaginaria de esas raíces que se encontraron. Bien. ¿Qué se saca en conclusión hasta este momento? Que para hallar un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, basta con encontrar los valores característicos y ubicarnos en uno de esos tres casos. ¿Sí? En el material encontrarán suficientes ejercicios, ¿cierto?, para verificar este tipo de situaciones. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo 1, presento 4 ecuaciones diferenciales, ¿no? 4. Y la idea es encontrar el conjunto fundamental en cada caso. En el caso A, el polinomio característico, en el caso A, va a ser lambda cuadrado más 3 lambda más 2. De acuerdo con lo que ya ustedes saben, no es estrictamente necesario aplicar la fórmula del bachiller, porque este es un caso en el cual se pueden encontrar dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3, o sea, más 1 y más 2. O sea, hay situaciones en las cuales el polinomio característico se puede factorizar, ¿no? En cuyo caso no necesitamos, pues, aplicar la fórmula del bachiller. Pero igual, si se aplica, debe resultar que lambda 1 vale menos 1 y lambda 2 vale menos 2. Y en consecuencia, el conjunto fundamental de soluciones tendrá e a la menos x y e a la menos 2x. ¿Bien? Para el caso B, ¿cierto?, la ecuación diferencial conduce a que la ecuación característica, o mejor, el polinomio característico, pues, es lambda 2 más 2 lambda más 1. Tampoco ahí, como este es un trinomio cuadrado perfecto, tampoco es necesario aplicar la fórmula del bachiller. Simplemente es lambda más 1 por lambda más 1. O sea que lambda 1 y lambda 2 son iguales a menos 1. Y de acuerdo con la receta, el conjunto fundamental de soluciones tendrá e a la menos x y x e a la menos x. No tiene el más mínimo misterio esta situación, ¿no? En el caso 3, el polinomio característico o la ecuación característica, que es el polinomio igualado a 0, que se llama ecuación característica, aquí sí es necesario aplicar la fórmula del estudiante, ¿no? Porque no hay dos números reales que multiplicados den 2 y sumados den 2. No los hay. Entonces, al aplicar la fórmula del bachiller, nos queda menos b, o sea, menos 2, más o menos raíz de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, 8, y todo sobre 2. Entonces nos queda menos 2 arriba, más o menos la raíz de menos 4. Ustedes están acostumbrados a utilizar el símbolo i para la raíz de menos 1, ¿cierto? En ingeniería, fundamentalmente en ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, se acostumbra a usar este símbolo mejor, el símbolo j. De hecho, la raíz de menos 4 será j2, porque es la raíz de menos 1 por la raíz de 4, que es 2. Y al simplificar nos queda menos 1 más o menos j1. De acuerdo con lo que vimos, este es alfa. Alfa es menos 1. Y omega es 1. Y en consecuencia, el conjunto fundamental de soluciones tendrá exponencial e a la menos x coseno y e a la menos x seno. Ese será el conjunto. El cuarto es un caso muy especial, ¿no?, que corresponde a lo que ustedes conocen como el movimiento armónico simple.
En el movimiento armónico simple no aparece, en el polinomio característico no aparece un coeficiente para lambda, o sea, sería 0. Y las dos raíces entonces, en este caso, lambda 2 más 4 igual a 0 son 0 la parte real, más o menos la raíz de menos 4, que es 2i, o j2, pues como yo lo he planteado. Por lo tanto, en el conjunto fundamental aparecerá coseno de 2x y seno de 2x, porque el exponencial e a la 0 da 1. Este es el famoso movimiento armónico simple de la física, ¿cierto? Ahora bien, hemos expresado la ecuación diferencial usando esta nomenclatura, ¿no? Las primas. Pero recuerden que desde cuando se empezó en el módulo el video número 11, quedamos en que es lo mismo escribir y' que escribir el operador d operando sobre y. De manera que la ecuación AY' más BY' más CY también se puede expresar como L de D, AD cuadrado más BD más C operando sobre Y de X. Donde D, recuerden, significa la derivada de Y con respecto a X. Aquí es más evidente que el polinomio característico no es sino reemplazar lambda por D. Al revés, D por lambda. Pero son otras notaciones que se utilizan para la ecuación diferencial. De hecho, hay otra que es la que tradicionalmente se usa, que es D2y de x2, ¿cierto? Más B por dy de x, más C por y igual a 0. Las tres notaciones son equivalentes, pero esta es como la más cómoda de trabajar, ¿cierto? Sobre todo cuando la ecuación diferencial ya no va a ser de orden 2, sino de orden superior, ¿cierto? Entonces ya quedamos en que este es el polinomio, la ecuación característica o polinomio característico. Estos resultados que hemos encontrado para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2 son extendibles, se pueden generalizar mejor a ecuaciones diferenciales de cualquier orden, ¿cierto? Solo que ahora el polinomio característico será un polinomio de grado n, ¿no? A su n lambda a la n, más a su n menos 1 lambda a la n menos 1, etcétera, hasta a sub 0. Uno de los problemas que de hecho conduce al teorema fundamental del álgebra es encontrarle las raíces a un polinomio de grado n. Entonces, uno se ve a gatas para hallarle las raíces a un polinomio de grado 3. Pero siempre, seamos o no capaces, todo polinomio, por ejemplo, de grado 3 se puede expresar como un producto entre un factor lineal y un factor cuadrático. Entonces, el factor lineal conduce a una solución y el factor cuadrático conduce a esas otras dos soluciones. De hecho, entonces, una ecuación diferencial de orden 3, homogénea, ¿no? En el conjunto fundamental aparecerán tres soluciones. Y esas soluciones deben ser linealmente independientes, ¿cierto? Y su bronsquiano debe ser diferente de 0. Esto que acabo de decir hace parte de los videos previos, específicamente al video número 12. Bien. Pero continuemos. Y esto es un hecho que normalmente los estudiantes, cuando ven matemáticas operativas, como se llame, pues, o álgebra y trigonometría, no son muy conscientes de ello, ¿no? Como los coeficientes del polinomio son reales, siempre será posible expresar ese polinomio como el producto de factores lineales y factores cuadráticos. Siempre. Una cosa es que uno no sea capaz, pero siempre es posible hacerlo, ¿de acuerdo? Ahí es donde entran en juego herramientas de software que nos permitan hallarle las raíces a cualquier polinomio. Pero bueno, al margen de eso, vamos a suponer, ¿cierto?, que para un polinomio de grado 3 somos capaces de hallar los tres, de factorizarlo, mejor dicho, ¿cierto?
Entonces, para la ecuación diferencial de orden 3, ¿sí?, de tercer orden, el polinomio característico, digamos, a veces lambda 3 más b veces lambda cuadrado más c veces lambda más d igual a 0. Recuerden que este es el polinomio. Siempre lo podré expresar como el producto de un factor lineal por un factor cuadrático. Ahora, cuando el factor cuadrático es factorizable, vamos a decir a establecer la primera situación que se puede dar, ¿no? Que las tres raíces son reales y diferentes. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son diferentes. En ese caso, por similitud con las de segundo orden, se puede establecer que el conjunto fundamental de soluciones tendrá estas tres soluciones, ¿no? E a la lambda 1x, E a la lambda 2x y E a la lambda sub 3x. Una posibilidad. Más adelante los ejemplos. Cuando de las tres raíces hay dos que sean iguales, digamos, lambda 1 y lambda 2 son iguales a alfa y lambda 3 diferente, en el conjunto fundamental de soluciones, por las dos raíces iguales, aparecerán e a la alfa x y x e a la alfa x. Y por la raíz diferente, e a la lambda sub 3x. Eso pienso que es transparente, cristalino. Cuando las tres raíces sean iguales, hacemos una conjetura, pero igualmente válida, ¿no? Lambda 1 igual lambda 2 igual lambda 3 igual a alfa. Entonces, una es e a la alfa x, la otra multiplicarla por x. Y la conjetura es que la tercera será volver a multiplicar la anterior por x. Entonces quedaría x cuadrado e a la alfa x. Y esa conjetura es válida si uno se pone a calcular el browskiano de esa ecuación diferencial y encuentra que las tres funciones son linealmente independientes y que su browskiano es diferente de 0. Y en la cuarta situación, para la ecuación de orden 3, que se puede presentar, es que lambda 2 y lambda 3, ¿cierto?, una real y las otras dos que sean complejas. Entonces se les da exactamente el mismo tratamiento, jóvenes, ¿no? ¿Sí? Una es e a la lambda sub 1x. Y para las otras dos raíces que son complejas conjugadas, e a la alfa x coseno y e a la alfa x seno, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales de orden 4, 5, en fin, ¿cierto?, conducen a un razonamiento similar, es decir, podemos determinar el conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de cualquier orden en la medida en que tengamos sus raíces, o sea, en la medida en que seamos capaces de hallar las raíces del polinomio característico. En la academia, o sea, en un curso normal de ecuaciones diferenciales para estudiantes de pregrado, se colocan ejemplos, situaciones problemáticas que correspondan, digamos, a los casos felices, ¿no? Que se pueda factorizar, ¿sí?, y que se puedan siempre hallar las raíces, ¿no? De lo contrario, habría que recurrir a técnicas, herramientas de cómputo que me permitan hallar las raíces, pero no es el caso, ¿sí? El caso es que las situaciones que se van a manejar en un curso normal de ecuaciones diferenciales para pregrado son aquellos casos en los cuales el polinomio se puede factorizar, ¿sí? Este ejemplo 2, que yo lo voy a pasar de una manera muy, digamos, como aleatoria, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es el primero? Es una ecuación diferencial de orden 3. En el conjunto fundamental de soluciones deben aparecer tres funciones, ¿cierto? Miren que en el primer caso, el polinomio característico será lambda a la 3 más 4 lambda a la 2 más 4 lambda, que es fácilmente factorizable, ¿no?
Es lambda por lambda más 2 por lambda más 2. O sea que quedaría que la primera solución del polinomio lambda 1 vale 0. Esto implica que y1 es e a la 0x y e a la 0x es 1. Lambda 2 es igual a lambda 3 es igual a menos 2. Eso implica que la segunda solución es e a la menos 2x. Y la tercera será x por e a la menos 2x, en virtud de lo que acabamos de presentar. De hecho, aquí estamos, ¿no? 1, e a la menos 2x y x e a la menos 2x. Me da el conjunto fundamental de soluciones para esa ecuación diferencial. Para la segunda, y aquí es donde entran en juego lo que se estudió en matemáticas operativas, no hay un factor común a toda la expresión, pero perfectamente se pueden agrupar, ¿no? Si procedemos por agrupación de términos, los dos primeros términos tienen un factor común que es lambda cuadrado, que multiplica a lambda más 1. Menos 4 que multiplica también a lambda más 1. Entonces, este lambda más 1 se saca de factor común y quedaría lambda 2 menos 4 por lambda más 1. Y a la vez, lambda 2 menos 4 es lambda más 2 por lambda menos 2. Una diferencia de cuadrados perfectos. O sea que nos queda, una solución es menos 2, la otra solución es 2 y la tercera solución es menos 1. O sea, estamos en el primer caso. Las tres raíces del polinomio característico son reales y diferentes. Y por lo tanto, en el conjunto fundamental de soluciones aparecerán e a la menos x que corresponde a esta, e a la menos 2x que corresponde a esta y e a la 2x que corresponde a esta. ¿Sí? Ahí estamos entonces con el conjunto fundamental de soluciones. En el caso 3, que es uno de los casos importantes, que es una suma de cubos, el estudiante seguramente conoce el procedimiento de la división sintética. Yo se lo voy a, aquí al margen, se lo voy a explicar pues. El polinomio característico es lambda a la 3 más 8. O sea que el polinomio evaluado en menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la primera raíz es menos 2. Esto significa que en el polinomio característico, uno de los factores es lambda más 2. Y aquí me debe quedar un polinomio de grado 2. Ese polinomio de grado 2 se encuentra usando el procedimiento de división sintética que han debido haber estudiado, pero que yo les refresco la memoria, ¿cierto? Recuerden, se separan los coeficientes del polinomio. 1, 0, 0 y 8. Recuerden que las potencias que no aparecen, sus coeficientes son 0 y hay que indicarlos. Y se hace la división sintética con menos 2. Entonces el algoritmo, recuerden, se baja el primer término, se multiplica, se suman, se multiplican, se suman, se multiplican y se suman. Este último término tiene que ser 0, porque es el residuo de efectuar la división entre el polinomio y lambda más 2. Y aquí aparece el factor cuadrático. Lambda cuadrado menos 2 lambda más 4. Y si ustedes ven, lambda cuadrado menos 2 lambda más 4, al aplicarle la fórmula del bachiller, las raíces, voy a hacer aquí abajito, ¿sí? Voy a hacerlo aquí. Lambda 1 ya quedamos en que vale menos 2. Y lambda 2, lambda 3 será menos b, o sea, 2, más menos la raíz de b cuadrado, que es 4 menos 4 por 4, 16, sobre 2. Al simplificar, se ve que las raíces
son complejas conjugadas. Tienen una parte real que es 1, 2 sobre 2, y una parte imaginaria que da raíz de 3. Por lo tanto, en el conjunto fundamental tenemos e a la menos 2x, ¿cierto? Y aquí hay un error grave. No es e a la menos x, sino e a la más x, porque es que lambda alfa dio 1. Entonces no es e a la menos x coseno de raíz de 3x, sino e a la x, porque alfa valió 1, 2 sobre 2. Pero esos son errores enmendables de tipografía, básicamente. En el quinto ejercicio, el polinomio es de grado 4. Es decir, en el conjunto fundamental de soluciones vamos a tener 4. Como este polinomio lambda 4 más 4 lambda 2 más 3 es factorizable, lambda 2 más 1 por lambda 2 más 3, este primer factor, lambda cuadrado más 1, las raíces son 0 más o menos J1, o sea 0 más o menos I. Y la de esta da 0 más o menos J raíz de 3. Por lo tanto, las soluciones, o mejor, el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial de orden 4 tendrá coseno de x y seno de x que corresponden a este factor. Y coseno de raíz de 3x, seno de raíz de 3x que corresponden a este factor cuadrático. De igual manera, muchachos, y para no extenderme demasiado en el video, con la esperanza de que haya sido claro en este asunto, les queda este reto a los alumnos, ¿no? No es un reto realmente, es simplemente mirar en el material, ¿cierto? La solución, lambda cuadrada a la 4 menos 16, primero una diferencia de cuadrados, en fin, van a llegar a esta y ya. Hice un muestreo, o sea, no lo resolví todos aquí en el video, pero les presenté los elementos básicos que le permitan al estudiante encontrar el conjunto fundamental de soluciones de cualquier ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, cualquiera que sea el orden, en la medida en que seamos capaces de factorizar. Felicidades.